Lo que tú piensas que te va a durar para siempre, tiembla, porque estás peregrinando en un mundo de pecado. Ese hogar que tú pensabas que te iba a durar toda la vida, un día se desintegra, tiembla. Esa juventud que tú pensabas me va a durar mucho, tiembla. ¿Y qué pasa contigo cuando todo tiembla? La tierra tiembla, la montaña tiembla. Y el texto bíblico dice que el agua del mar sale, inunda todo. Imagínate la tierra temblando, las montañas temblando. Tú no sabes a dónde correr y las aguas del mar saliendo, ahogándote, quitándote la vida. ¿A dónde vas? Dios no dice que tu tierra no va a temblar, aunque creas en Cristo. Dios no dice que tu montaña no puede caer, aunque le hayas entregado la vida a Dios. Lo que Dios dice es que si la montaña tiembla, que si la tierra se estremece, que si el caos del mar te cubre, si tú le has entregado la vida a Cristo, no tendrás miedo, no temerás. Y tú sabes que el principio del fracaso es el miedo, porque el miedo te anula, el miedo te aniquila, el miedo te arranca los sueños, el miedo te hace sentir indigno, el miedo te lleva al alcoholismo, el miedo te lleva a la drogadicción, el miedo te lleva al fondo oscuro de los vicios. Gente que se esconde porque el miedo te lleva a esconderte. Te escondes de la vida, te escondes de la muerte, te escondes de los otros, te escondes de ti mismo, te escondes de tu familia, porque en el fondo tienes miedo. Para que ustedes entiendan el mensaje, quiero decirles una cosa. Ezequías, que tal vez fue el mejor rey del pueblo de Dios, era el rey en los tiempos en que este salmo fue escrito. Este salmo no fue escrito por David. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Eran los hijos de un levita. Y estos muchachos se dedicaban al ministerio de la música en el templo de Israel y en la vida del pueblo. ¿Por qué compusieron este salmo? Por un motivo simple. Sennacherib, el rey de Asiria, había venido conquistando reinos y había llegado a la frontera del pueblo de Judá. Y desde ahí Sennacherib envió un mensajero que llegó gritando, amenazando, diciendo: los vamos a matar, los vamos a destruir. De ustedes no va a quedar ni raíz ni rama. Ustedes delante del poder de Asiria son como el polvo, como hoja seca. Y escribió una carta. Y cuando el rey Ezequías leyó la carta, tuvo miedo. Y entró al templo y le mostró la carta a Dios. Y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer yo con un ejército tan pequeño delante de un ejército guerrero como es el ejército de Asiria? Pero tú eres nuestro Dios. A ti clamamos. Protégenos, Señor. Defiéndenos, Señor. Y el texto bíblico dice que un ángel salió una noche y mató 180,000 guerreros de Asiria. El pueblo no movió un dedo. Dios milagrosamente los libró de las amenazas del enemigo. Hoy día, si tú has aceptado a Jesucristo, eres parte del pueblo de Dios. Pero Sennacherib ya murió, pero el espíritu de Sennacherib está vivo.
Y ese Sennacherib puede simbolizar perfectamente al enemigo de Dios, que manda sus mensajeros para destruir tu vida. A veces manda al desempleo. Tocas las puertas y no encuentras empleo. Y la amenaza del diablo es: has aceptado a Jesucristo, ahora vas a morir desempleado. Tu familia va a morir de hambre, porque por más que toques puertas no vas a encontrar empleo. Una amenaza. ¿Y qué haces tú? Tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué haces delante de una amenaza cuando la situación política del país no va bien o la situación económica no anda bien y cuando no hay empleo? ¿Qué haces tú? Vivimos en un mundo de injusticia, querido. Esta tierra no es nuestra tierra. Nosotros no hemos nacido para vivir aquí. Por favor, te digo en el nombre de Dios, no te acostumbres a vivir en este mundo miserable. Tú eres hijo del reino. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida, de retorno a la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Pero así como milagrosamente Dios defendió al pueblo de Judá, en este momento milagrosamente Dios te puede defender de las amenazas del enemigo. Con este relato en la mente como contexto, vamos a leer el texto bíblico que va a aparecer en la pantalla. No es Alejandro Bullón que les va a hablar. Yo soy un hombre como cualquier ser humano. Yo soy un pobre pecador carente de la gracia de Cristo como cualquier pecador. San Pablo, hablando de los pecadores, dijo: de los cuales yo soy el primero. Y esta tarde yo les diría: y yo soy el segundo. Y yo no sé quién aquí se candidata para ser el tercero. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que desde la punta de la cabeza hasta los pies, en nosotros no hay nada sano. Todo es llaga inmunda. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Solo Cristo puede resolver el problema del drama humano. Entonces vamos al texto ahora. Versículo 2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Por tanto, ese por tanto no está ahí en el texto por estar. En la Biblia no hay una palabra simplemente por estar. Cada palabra tiene sentido. Algo te quiere decir Dios. Y ese por tanto quiere decir: ya que he dicho lo que he dicho hasta aquí. Entonces, para que tú entiendas el por tanto, tienes que leer el versículo 1. Y el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ahora viene el versículo 2, por tanto, si Dios es tu refugio, si Dios es tu fortaleza, si Dios es tu pronto auxilio, ¿y cómo sabes tú que Dios es tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu refugio? ¿Cómo sabes? Si le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús. Dios te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida, oh querido. El otro día alguien me dijo: pastor, esa frase es muy bonita. No, querido, no es una frase, es la verdad más cristalina y bíblica. Dios te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Dios en este momento no está mirando 12,000 personas llenando el Coliseo. Dios te mira a ti
como si tú fueras la única persona que está sentada en este estadio. Y Él conoce la historia de tu vida. Tal vez tienes un secreto en tu corazón que nadie sabe, ni siquiera tu esposa. Pero Dios sabe ese secreto. A Él no le puedes esconder nada. Y asimismo te ama. Nunca dejó de amarte. No hay nada, nada, nada para que tú puedas conquistar o merecer el amor de Dios. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por más que tú quieras portarte bien, lo único que puedes producir es trapo de inmundicia. Entonces, Dios no te ama porque tú merezcas. Dios te ama porque tú existes, porque tú estás vivo. Tu vida es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti. El otro día una chica drogadicta allá en los Estados Unidos, su vida destruida, se prostituía en la calle y me decía, míreme, cómo Dios puede amarme. Yo soy basura, yo no valgo para nada. Los seres humanos me usan. ¿Cómo Dios puede amarme? No, querido, esa es una pregunta que yo no te puedo responder. ¿Cómo Dios puede amarte? ¿Y sabes por qué no te puedo responder? Porque yo no puedo responder para mí mismo. ¿Cómo Dios puede amarme? ¿Cómo Dios me cuidó hasta aquí? ¿Cómo Dios permite que en la noche yo pueda dormir en paz? Jamás entenderás el amor de Dios, pero Dios te ama así. Ah, pastor, pero ¿cómo me va a amar si yo estoy viviendo en pecado? Yo no digo que Dios acepta la manera como estás viviendo, pero te ama. Dios sabe diferenciar tu pecado de ti. Eso es lo que los hombres no podemos hacer, porque cuando alguien peca, a veces nosotros en lugar de ir contra el pecado, vamos contra la persona. Pero que Dios nos perdone, pues somos seres humanos. Pero la manera como Dios ve las cosas es completamente diferente. Él no acepta tu pecado. Nunca lo va a aceptar. No trates de racionalizar, no trates de inventar, no trates de argumentar, porque Dios nunca va a aceptar tu pecado. ¿Y sabes por qué no? Porque tu pecado te destruye y Dios te ama. ¿Y cómo Él va a aceptar algo que te destruye? Entonces no quieras que Dios acepte tu pecado. Pero Dios a ti no quiere destruirte. Cuando Cristo venga, del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Pero Él viene a buscarte. ¿Ah, quiere decir que estoy salvo ya? No, querido. Él viene a buscarte si has aceptado a Jesús como tu Salvador. ¿Cómo sabes que Él es tu refugio? Si lo has aceptado. Y muchos están aquí en el estadio ya han aceptado a Jesucristo. Hay algunos que lo aceptaron y lo abandonaron. Y esta tarde están aquí. Y hay otros que nunca lo aceptaron, porque nunca oyeron del amor de Dios, pero que esta tarde lo pueden aceptar. Y hay otros que aceptaron a Jesucristo, ya estudiaron la Biblia, pero todavía no han decidido bautizarse. Están en stand-by. Cuando Cristo viene, Él viene a buscar a aquellos que lo aceptaron. Entonces, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Corre a los brazos de tu refugio, que es Cristo Jesús. Y cuando hayas aceptado a Jesús, ahí viene el texto. Por tanto, si has aceptado el refugio en Cristo, ahora miren el texto de nuevo. Quiero que ustedes lean juntamente conmigo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar.
Hay tres cosas que se mencionan. La tierra, pero la tierra será removida. Los montes, pero los montes serán sacudidos y caerán al mar. Y el tercer elemento, el mar. Porque cuando los montes caen al mar, el agua del mar, que simboliza caos, inunda todo. O sea, este es un escenario grotesco, un escenario que inspira miedo. La tierra, que es símbolo de seguridad. Pero yo estaba viajando, yo viajo mucho de avión y he tenido algunos sustos terribles en el avión. A veces el avión pasa por unos baches ahí en el aire que parece que se va para abajo. Y yo veo ahí la desesperación de la gente, porque el miedo se transforma en pánico. Y el pánico no te hace pensar. Por ejemplo, si el avión se está cayendo y hay gente desatándose el cinturón y queriendo correr a la puerta, ¿para qué está corriendo a la puerta? ¿A dónde va a salir? Pero ese es el pánico. El pánico es un miedo bruto, no te deja pensar. Y entonces, una vez yo estaba ahí, mucha turbulencia, y una pasajera a mi lado cerraba los ojos y seguro que hablaba con Dios. Y yo le dije, calma, calma. Y ella me dice, sí, ya dentro de poco estaremos en tierra y ahí estaremos seguros. Interesante. La tierra para ella era seguridad. Ya dentro de poco estaremos en tierra y estaremos seguros. Pero en este salmo, ¿qué pasa con la tierra? Dice, la tierra será removida. La tierra será removida, será sacudida. Y cuando hay un temblor y la tierra se mueve de aquí para allá, se abren grietas. Y esas grietas tragan mucha gente. No creo que tú hayas presenciado un terremoto terrible. En 1970, en el norte del Perú, el país donde nací, hubo un terremoto que quebró el pico de una montaña helada. Esa mitad casi de la montaña, que era un pico helado, se vino para abajo y a medida que bajaba, se convertía en agua, se tornó un aluvión. Murieron 120,000 personas el año 1970. 120,000 personas. El terremoto mata. Cuando la tierra tiembla, ¿a dónde corres? Ese día que hubo el terremoto era un domingo y estaba para comenzar el primer partido del Campeonato Mundial de Fútbol de México, el año 70. Ese año fue campeón mundial el Brasil. La época de Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson y esos otros genios que ya no existen. Toda la gente estaba concentrada ahí en la televisión cuando la tierra empezó a temblar. Y había un vecino mío, un ateo incrédulo, se reía de la Biblia, se reía de Dios, de los protestantes evangélicos, como él llamaba. Que ustedes son tontos, que creen esas tonterías, creen lo que los pastores hablan. Y seguro que él estaba en su casa también mirando el partido cuando la tierra se comienza a balanzar. Yo estaba en Lima y pues hay que salir a la calle. Por lo menos en la calle no hay techo que te caiga encima. Y cuando yo salgo a la calle, ¿a quién lo veo arrodillado en la calle, clamando por la misericordia divina? Al ateo. Porque es fácil ser ateo cuando todo te va bien.
Es fácil no creer en Dios cuando hay dinero, cuando hay empleo, cuando hay salud, cuando hay familia. Así cualquiera no cree en Dios. Pero quiero ver la tierra de tu seguridad temblar. Quiero ver tu hogar tambaleando y tú amas a tu esposa y a tus hijos, pero tu familia se está desintegrando. Ahí quiero ver si no levantas los ojos clamando por el amor divino. Quiero ver cuando el dinero se te acaba. Quiero verte cuando la juventud se te va, porque mi querido joven, la vida se va. Pregúntame a mí, la vida se va. Yo ya no soy un jovencito de 70 años. Yo he vivido mucho y yo siento que la vida se me va. Y quiero aprovechar los últimos años de mi vida para continuar predicando la palabra de Dios. Podría estar en la playa. Estoy jubilado hace 20 años. Pero la pasión por la predicación. Cuando veo gente viniendo aquí adelante entregándose a Jesús, no hay mayor recompensa que eso. Pero en esta vida todo se nos va. Todo se nos escapa. Cada día envejeces. La fuente de tu seguridad se desemplea. Yo conozco gente que después de 30 años perdió el empleo cuando pensaban que su única seguridad era el empleo y lo perdieron. ¿Por qué? Porque la empresa fracasó y el poco dinero que recibieron no les duró nada. En esos momentos vale la pena tener un refugio. En esos momentos vale la pena tener a Cristo a tu lado. En este versículo hay dos promesas interesantes. Voy a ver que coloquen el texto de nuevo, porque quiero que lean eso. Dice así: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Mira, el texto no dice, la tierra nunca será removida para los que tengan como su refugio a Cristo. No dice eso. Lo que dice es, aunque la tierra sea removida, yo no tendré miedo. Es que cuando la tierra es removida, si tú no tienes a Cristo, te desesperas, enloqueces. Yo me acuerdo de un hombre en la ciudad de Cuiabá, allá en el Brasil, un tremendo empresario rico, millonario. De repente las empresas, no la empresa, las empresas se le comenzaron a venir abajo. Para salvar una, sacó dinero de esa, y para salvar esa, sacó dinero la otra, y de repente el dinero no acababa y no era suficiente. Había sido un empresario prepotente, porque el poder del dinero te hace creer que eres invencible, que hace creer que eres soberano, que puedes maltratar al que no tiene dinero. Y era esta la realidad de este hombre. Pero ahora pensaba, qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir esto a mis hijos, a mi esposa? ¿Qué van a hacer mis amigos? Se van a reír de mí. Y mis enemigos se van a aprovechar que no tengo dinero. Entonces pensó, ¿para qué continuar viviendo? Mejor me mato. Y tomó una camioneta enorme que tenía y subió a la punta de una montaña y dijo, de ahí voy a venirme a toda velocidad, voy a soltar el timón y me voy. Hay una esquina en la carretera llamada la Curva del Diablo y muchos suicidas se acaban con su vida ahí, y él dijo, me mato ahí. Pero cuando ya estaba subiendo para llegar a la cúspide, prendió la radio, solo por prender. Él dice, solo por prender. Lo que él no sabía es que el Espíritu de Dios estaba tras de él. Y lo que él no sabía es que Dios lo amaba. Había sido prepotente y abusivo con el dinero, pero Dios lo amaba. Había sido incrédulo, porque no necesitaba de nada, porque el dinero era su seguridad, pero Dios lo amaba. Él no buscaba a Dios, pero Dios lo buscaba a él. Y él dice, prendí la radio por acaso. No prendió por acaso.
Prendió porque el Espíritu de Dios lo llevó a eso. Prendió la radio y levantó a todo volumen. Y por esas cosas divinas, era la radio Nuevo Tiempo. Y por esas cosas, en ese momento estaba predicando yo. Y por esas cosas que Dios tiene, cuando Él prendió la radio, lo primero que escuchó es: Dios te ama. No importa cómo hayas vivido, no importa dónde te hayas ido, no importa lo que hayas hecho, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y se puso ahí, cuando llegó la cúspide, estacionó el carro y se puso a escuchar, a escuchar. Y después, cuando me encontré con él un día, me dice: pastor, usted estaba describiendo mi vida. Usted estaba describiendo lo que yo fui, lo que yo soy. Y al final usted dijo: ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Ahí, si estás en la celda de un hospital, o en la cama de un hospital, en la celda de una prisión, o estás en tu casa, o estás solo, o si piensas que la vida acabó para ti y quieres quitarte la vida, dice: pastor, yo me asusté, porque pensé: ¿cómo este hombre sabe lo que voy a hacer? Y usted dijo: ven a Jesús, entrégale tu vida. Y pastor, yo llorando, coloqué las manos sobre el volante, sobre el timón, y lloré, lloré, lloré. Y pregunté: ¿y ahora qué hago? Y usted, como si me oyera, respondió: simplemente dile: Señor, estoy aquí, acéptame como estoy. Y en ese momento, él se entregó al Señor Jesucristo. Años después yo lo conocí. Él era un tremendo anciano de iglesia, un predicador, un ganador de almas. Y me contó su historia. Y me dice: pastor, Dios lo usó a usted en el momento en que yo me iba a quitar la vida. Y cambió completamente el rumbo de mi vida. Nunca he vuelto a tener el dinero que tenía, porque tal vez el mucho dinero sea una maldición, pero tengo lo suficiente para cuidar de mi familia, para cuidar de la gente que necesita, y soy feliz. Ese es Cristo. Tu seguridad mañana puede acabar. Tu juventud, allí estás depositando tu seguridad. Eso pasa. Mañana mismo, en un accidente de tránsito, se acabó todo para ti. La tierra tiembla. Pero el texto no habla solo de la tierra, también habla de los montes. Mira la montaña. Si hay un símbolo de permanencia, es la montaña. Planta un árbol. 1000 años después vuelve, el árbol ya no existe. Mira la montaña. 1000 años después regresa, la montaña está en el mismo lugar. La montaña es sinónimo de permanencia. Pero en este texto, la montaña tiembla. Lo que tú piensas que te va a durar para siempre, tiembla. Porque estás peregrinando en un mundo de pecado. Ese hogar que tú pensabas que te iba a durar toda la vida, un día se desintegra, tiembla. Esa juventud que tú pensabas me va a durar mucho, tiembla. ¿Y qué pasa contigo cuando todo tiembla? La tierra tiembla, la montaña tiembla. Y el texto bíblico dice que el agua del mar sale, inunda todo. Imagínate la tierra temblando, las montañas temblando. Tú no sabes a dónde correr y las aguas del mar saliendo, ahogándote, quitándote la vida. ¿A dónde vas? Ahora voy a volver a leer el texto. Coloquen el texto en la pantalla. Dice así: por tanto, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, por tanto, ¿qué? No temeremos. Dios no dice que
tu tierra no va a temblar, aunque creas en Cristo. Dios no dice que tu montaña no puede caer, aunque le hayas entregado la vida a Dios. Lo que Dios dice es que si la montaña tiembla, que si la tierra se estremece, que si el caos del mar te cubre, si tú le has entregado la vida a Cristo, no tendrás miedo, no temerás. Y tú sabes que el principio del fracaso es el miedo, porque el miedo te anula, el miedo te aniquila, el miedo te arranca los sueños, el miedo te hace sentir indigno, el miedo te lleva al alcoholismo, el miedo te lleva a la drogadicción, el miedo te lleva al fondo oscuro de los vicios. Gente que se esconde porque el miedo te lleva a esconderte. Te escondes de la vida, te escondes de la muerte, te escondes de los otros, te escondes de ti mismo, te escondes de tu familia, porque en el fondo tienes miedo. Y entonces en nuestro tiempo has descubierto que hay una manera anónima de aparecer, y es el celular. Es el famoso TikTok. Y entonces andas por la vida con el celular en la mano. Fotografía por aquí, fotografía por aquí, fotografía por aquí, y no te quedas contento. Ahí Photoshop y al Facebook. Miedo. ¿Tú sabías que eso en el fondo es miedo? ¿Miedo de qué? De ser tú mismo. Ahora, si yo soy feo, me tomo una foto, me hago Photoshop y levanto al Facebook. ¿Qué cosa es eso? Miedo de que la gente vea que soy feo. ¿Para qué necesito mostrar una foto que no es realidad? ¿Para qué necesito que los otros crean que yo soy bonito? Yo soy lo que soy. No valgo por mi ropa, no valgo por mi tamaño, no valgo por mi cara. Si tú quieres saber cuánto vales, querido, no mires a la tierra, porque la tierra tiembla. No mires a la montaña, porque la montaña se deshace. No mires al mar, porque ahí solo hay confusión. Si tú quieres saber cuánto realmente vales, levanta los ojos a la cruz del Calvario. El amor de Dios se escribió con sangre. El amor de Dios, ¿por quién? Por ti. Porque si tú no valieras, Jesús no tendría que haber muerto. El Espíritu de Profecía dice que cuando Eva pecó y Adán pecó, ¿por qué pecó Adán? Porque cuando vio a Eva trayendo el fruto, pensó, ella pecó y va a morir, y yo sin ella no puedo vivir. Pero el Espíritu de Profecía dice que si él no hubiera cedido a la tentación, Dios le habría creado otra compañera para él. Pero el Señor Jesús habría venido a morir a la tierra solo para salvar a Eva. Si Jesús hubiera tenido que venir aquí solo para salvarte a ti, habría venido. Por eso vales. No por tu foto, no por tu título doctoral, no por tu dinero, no por tu cultura, no por tu raza. Tú vales porque Cristo murió por ti. Si tú no valieras, Cristo no habría muerto. Jesús te contempla en esta tarde. Él te mira. ¿Cuánto necesitas del amor de Dios? Llegaste aquí 12:30 del día, 1 de la tarde. Ya son casi 5 de la tarde, estás ahí. Porque en el fondo tu corazón necesita de Jesús. Y esta tarde yo quiero hacerte una invitación. Esta invitación es primero, para personas que
Un día ya se regocijaron en la iglesia de Dios, pero por esos misterios que la vida tiene, hoy día estás lejos de Dios y lejos de la iglesia. ¿Y por qué estás aquí? Porque alguien te dijo, el pastor Bullón va a predicar en el Coliseo. Y como tú cuando estabas en la iglesia me escuchaste muchas veces y tal vez hasta participaste en las actividades, la nostalgia tocó tu corazón y dijiste, voy a ver al pastor, hace años que no lo veo. ¿Cómo será? Ya estará viejito, voy a ver. Y viniste. Pero lo que tú no sabes es que tú viniste porque el Espíritu de Dios te ha seguido y te ha perseguido todo el tiempo. Y tú nunca has sido feliz lejos de Dios, lejos de su iglesia, porque tú saliste de las manos de Dios. Nunca vas a ser completo si no te devuelves a Él. Pero esta tarde hay un segundo grupo de personas que ya estudiaron la Biblia, ya podrían bautizarse, pero por algún motivo todavía no se han bautizado. Y Dios te está llamando, y toma tu decisión, y bautízate. Pastor, pero no he traído ropa. Habla con los pastores, bautízate. Pero hay un tercer grupo de personas que recién están conociendo a Jesús, recién están conociendo la palabra de Dios. Yo no te diría bautízate, yo te diría estudia la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres decirle a Jesús, Señor, yo quiero seguir estudiando la Biblia y prepararme para bautizarme más tarde, también la invitación es para ti. ¿Pero qué invitación? Yo voy a pedir que tú te levantes. Por favor, abran paso, abran los caminos, porque quiero que vengas aquí adelante, porque quiero hacer una oración especial por ti aquí. Entonces, no sé dónde estás, quién eres, ven. Déjate traer por el Espíritu Santo. Ven sin miedo. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hola, querido. Qué bueno verte una vez más. Te digo una cosa, atrévete a soñar. Dios jamás hubiera puesto un sueño en tu corazón si no estuviera listo para ir contigo hasta el fin. Bueno, con esto en mente, vamos al estudio de esta semana. Lección número 10 para el 6 de junio del año 2026. Título de la lección, Arrepentimiento y perdón. Tú sabes que la lección de todo el trimestre viene bajo el título de Creciendo en nuestra relación con Dios. Y el arrepentimiento y el perdón son parte de nuestro crecimiento en la experiencia personal con Cristo. Vamos a empezar este estudio imaginando una escena. Cierra los ojos, imagina un pueblo que había visto milagros como abrirse el mar rojo, por ejemplo, caer maná del cielo, oír la voz de Dios sacudiendo el Sinaí entre trueno y fuego. Tantos milagros. Y sin embargo, pocos días después, ese mismo pueblo que había visto tanta cosa grande, caía en la más terrible idolatría, construyendo un becerro de oro. ¿Cómo es posible? La respuesta tal vez no te guste, pero es real. El corazón humano, tu corazón y el mío, pueden alejarse de Dios más rápido de lo que imaginamos. Y aquí viene lo más impactante. Esta historia que acabo de decir, de un pueblo rebelde, de un pueblo que viendo grandes cosas hizo tantas tonterías en la vida, esa historia no es solo la historia de Israel, es nuestra historia diaria. Solo que esta triste historia no acaba en fracaso, sino que también se vuelve la historia de algo maravilloso. Un Dios de amor que perdona, que restaura y que espera. Vayamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el título de La prisa de la vida. ¿Sabes que los pecados más terribles no son los pecados del cuerpo, sino los pecados del alma? Sí, porque a los pecados del cuerpo los puedes identificar con facilidad. Matar, robar, cometer adulterio, etc. A esos pecados puedes identificarlos sin problema, tener conciencia de ellos y clamar por la obra de Dios en ti. Pero los pecados del alma vienen escondidos en el fondo del corazón y nadie los ve.
Y a veces no son pecados por comisión, sino por omisión. No son las cosas malas que haces, sino las cosas buenas que no haces. Vamos a leer un texto para entender mejor lo que estoy diciendo. Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42, dice: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mi querido amigo, observa que Marta estaba ocupada en servir a Jesús, mientras que María estaba a los pies del Maestro aprendiendo de él. En otras palabras, María estaba conectada con Jesús. El mayor peligro en la vida espiritual no siempre es el pecado abierto, sino la distracción espiritual. Te digo una cosa, ¿de qué se le podría culpar a Marta? ¿De servir al Señor? ¿Eso es malo? Claro que no. Sin embargo, Jesús dijo que ella no había escogido la buena parte. La relación de Marta con Jesús era como un matrimonio donde no hay peleas, pero tampoco hay tiempo juntos. No hay ruptura violenta, pero sí distancia silenciosa. Y esa distancia es lo más peligroso en la vida cristiana, porque aparentemente todo está bien, estás sirviendo al Señor y sin embargo puedes estar lejos de Él. Ahora, esto no significa que no lo ames. El problema es que estás tan ocupado en servirlo que lo dejas a un segundo plano. Pero el problema no es la actividad. La actividad no es mala. El problema es la actividad que reemplaza a la relación con Dios. Jamás debes olvidar que si saliste de las manos de Dios, no puedes ser feliz lejos de Él. No puedes ser feliz colocándolo en un segundo plano. Entonces, la comunión diaria permanente, el relacionamiento con Dios es básico, es indispensable. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de las directivas del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo nos dirige. Mira, cuando algo empieza a andar mal en la vida espiritual, cuando empezamos a distanciarnos, a alejarnos de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente nos confronta, nos habla, no nos deja tranquilos. Él dice suavemente aquí al oído: eso que hiciste no está bien. Necesitas pedir perdón o regresa a Dios. En fin, el Espíritu Santo trata de traerte de vuelta al Padre. La voz del Espíritu es como una alarma en el carro. Si quieres puedes ignorarla, pero ignorarla no soluciona el problema, solo lo empeora. El peligro que todos corremos es justificar el pecado. Decirnos a nosotros mismos: no, esto que hice no fue tan grave. Aquella persona se lo merecía. O bueno, todos lo hacen. O bueno, mañana le dedicas tiempo a Dios cuando estés más desocupado. Pero el Espíritu Santo solo puede tocar la puerta de tu corazón, no te puede obligar a reconocer tus errores, tus pecados. En el principio de la creación, observa lo que el Espíritu Santo hacía. Voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendiste lo que acabo de leer? El Espíritu se movía por encima de la tierra desordenada y vacía. Y hoy, querido,
El Espíritu continúa moviéndose en torno de las vidas desordenadas y vacías. ¿Y para qué? Con el fin de poner en orden la vida espiritual. Pero el Espíritu Santo no puede hacer nada si no se lo permites. Para entender mejor este asunto, leamos lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Leo. Y cuando Él venga, ¿quién es ese Él? El Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida. Convencernos. ¿Quién nos convence de que las cosas no andan bien en nuestra vida espiritual? No es el pastor, no es el papá, no es el esposo. Es el Espíritu Santo el que te llama al arrepentimiento. Pero recuerda que arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es originado por la culpa y te lleva a la desesperación. Y como en el caso de Judas, te puede inclusive llevar al suicidio. Pero el arrepentimiento ocurre cuando oyes la voz del Espíritu Santo y reconoces que has herido el corazón de Dios, que has pecado. Y entonces cuando reconoces eso, surge en ti la voluntad de abandonar el camino del pecado. Bueno, se puede hablar mucho del arrepentimiento. Ese sentimiento, esa convicción poderosa que el Espíritu Santo trabaja dentro de ti, te lleva a caer de rodillas y a decir, Señor, esto que estoy haciendo no está correcto. Crea en mí un corazón nuevo. Hazme de nuevo. Transfórmame. Bueno, vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de arrepentimiento genuino. En esta parte, la idea central es que arrepentirse no es solo sentir malestar espiritual, es tomar la decisión de cambiar. Una persona que pide perdón pero sigue haciendo lo mismo, pues no está arrepentida. Solo está con miedo de las consecuencias de su pecado. La sierva de Dios, en el libro Deseado de todas las gentes, página 509, declara que no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. ¡Qué declaración impresionante! Esta última frase me conmueve. El arrepentimiento es un principio de vida que transforma el carácter. ¿Qué significa esto? Significa que el arrepentimiento no es apenas llorar, tener miedo de lo que va a suceder ahora, qué pecado. No. El arrepentimiento trabaja de manera silenciosa, así en el corazón, pero llegas a la conclusión de que Dios está triste con tu actitud y ahora surge en tu corazón el deseo, Señor, a partir de hoy las cosas van a ser diferentes. No porque yo pueda, no porque yo tenga dominio propio, no porque yo tenga fuerza de voluntad, sino porque yo creo en ti y tú eres poderoso. Fuiste poderoso para crearme y eres poderoso para recrearme. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el primer paso para que el perdón divino sea una realidad en la experiencia
es el arrepentimiento. Ese es un concepto claro. Solo entonces el corazón humano, cuando ha recibido el arrepentimiento, podrá recibir también el refrigerio que viene de Dios. Quiere decir, el corazón humano estará en paz y dormirá tranquilo, sabiendo que aunque se haya desviado de los caminos de Dios, regresó, confesó sus pecados, se arrepintió y ahora sus pecados le fueron perdonados. Pero antes de continuar, quiero decirte una cosa. Mira, tú no fabricas el arrepentimiento. Por más que tú digas, quiero arrepentirme, no vas a poder arrepentirte. El arrepentimiento es obra divina. Porque un día de esos yo encontré una persona que decía, pastor, estoy perdido, yo no siento el deseo de arrepentirme. Yo le dije, pues ve a Dios y dile justamente eso que me estás diciendo. Dile, Señor, yo estoy mal, pero no siento ganas de arrepentirme. ¿Qué hago? El arrepentimiento es obra divina. Es el que toca tu corazón. Es el que te llama. Y Él es el que te transforma. Solo tú tienes que querer. Tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Duro, pecador, insensible, pero aquí estoy en tus manos, por favor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Pero para que el arrepentimiento sea genuino, es necesario que involucre dos cosas. Ya lo dije y lo voy a enfatizar de nuevo. Primero, sentir dolor por el pecado y después tomar la decisión de abandonar ese pecado. Ahora, el contraste nuestro es que mientras el mundo hoy te dice, sé tú mismo, no te preocupes en cambiar. Ahí viene Dios y te dice, déjame transformarte. Y esa es la obra divina. Con esto en mente vamos a la cuarta parte. Aquí veremos qué hacer cuando el Espíritu nos convence de pecado. El subtítulo de esta cuarta parte es Gracia suficiente. Mi amigo, para hablar de la gracia, primero necesitamos recordar el primer trabajo que el Espíritu realiza en nuestra experiencia. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 8? Voy a leer. Dice así, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solo te convence de pecado. Si terminase su trabajo allí, solo convenciéndote del pecado, sería terrible, porque al entender la grandeza de tu pecado, pues te sentirías desesperado y enloquecido, condenado, perdido, acabado. Pero después de convencerte de tu pecado, el Espíritu Santo también te convence de justicia. ¿De qué justicia? La justicia de Cristo. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo? Que has pecado. Que tu justicia es como trapo de inmundicia. Que tú, por más que te esfuerces, no vas a poder salir de esa situación pecaminosa. Pero que Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Y que si lo aceptas como tu Salvador, estás perdonado. Allí surge la gracia de Cristo. La gracia te dice que no importa cuán lejos te hayas ido, el amor de Dios siempre es mayor. Te voy a presentar una ilustración preciosa de lo que significa la gracia. Y esa es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve al padre sucio, roto, quebrado, avergonzado, inmundo, oliendo a puerco. ¿Y qué hace el padre? El padre no lo rechaza. El padre corre hacia él y lo abraza. Esa es gracia. El hijo no hizo nada, el padre lo hace todo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira esta última expresión, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué verdad poderosa! Dios no espera que cambies para aceptarte.
te acepta para cambiarte. La cruz, querido, no es solo perdón, la cruz es restauración. Cuando vas a Cristo, Él no solo te perdona, Él te rehace. Él cura tus heridas, Él te restaura, Él te reconstruye porque el pecado te ha destruido. Ahora vamos a la quinta parte de este estudio bajo el subtítulo de la vestidura más costosa. Y en esta parte el pensamiento central es que no podemos presentarnos delante de Dios con nuestras hojas de higuera. Eso sería como intentar entrar a una boda con ropa sucia. Cuando el anfitrión ya te ofreció un traje perfecto, ¿por qué tienes que entrar vestido de una manera inadecuada? Mi amigo queridos, solo la justicia de Cristo nos cubre, no nuestras obras, no nuestra religión, no nuestra apariencia. Cristo es nuestra vestidura. Tal vez hoy te has visto reflejado de alguna manera en esta lección. Has estado demasiado ocupado, sirviendo a Dios tal vez, pero lejos de Dios. O has sentido la voz del Espíritu, pero la has ignorado. El Espíritu que te llama, te quiere convencer de lo que estás haciendo, pero tú no permites. O tal vez has pecado y te has sentido indigno, sucio, miserable, perdido y ya no quieres más volver a la iglesia. Pero escucha esto con todo tu corazón. Dios no te ha abandonado. Hoy Jesús está frente a ti, no con condenación, sino con un manto en sus manos. Un manto manchado con su sangre, pero un manto blanco, limpio, para cubrir tu vida. ¿Te sientes cansado de cargar la culpa? ¿Te has alejado de Dios? Necesitas empezar de nuevo entonces hoy. No mañana, no después, hoy es el día de volver. Así como estás, deja que el Señor haga lo que tú no puedes hacer. ¿Sabes por qué hay tanta gente desesperada, perdida? Porque yo encontré un día en el tren a una persona que me decía, pastor, yo ya he sido cristiano, ya he estado en la iglesia, ya he servido a Dios. Hoy día estoy tan hundido en el pecado que yo no merezco volver. Yo no soy digno de volver. Y algunas veces he intentado, pero no lo he logrado. ¿Sabes por qué? Mucha gente no logra. Porque para volver a Jesús lo que quiere es primero vencer sus pecados, limpiarse de todas las malas obras. Pues, si tú solo te puedes preparar, si tú puedes vencer tus tentaciones solito, ¿para qué necesitas de Jesús? Tú tienes que ir a Jesús justamente porque no puedes. Así como el hijo pródigo, pues ve cómo estás. Y esta semana es una semana para regresar a Jesús. En este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos, haz una oración. A lo largo de la semana clama, busca a Dios, así como estás. Deja que Él haga por ti la obra maravillosa de la redención que involucra la restauración. Un abrazo. Dios te bendiga ricamente. Chao.